Pues está padre, ¿no? Esta rolita está rica. Ayer decíamos, oigan, queremos unas rolas de fiesta. Y en este día el que está poniendo la música es Charlie de la Mora. Y se ve que está enamorado, porque todas las rolas que propuso tienen que ver con el amor, lo cual está perfecto y está precioso. Así que hoy estaremos poniendo musiquita sabrosona para un viernes que ya pinta para fin de semana, pero todavía muy pasado por agua. Oscar Pastrana, un abrazo también aquí a través del WhatsApp. Y también me preguntan aquí, Gaby, ¿sabes qué pasó en la carretera México-Querétaro? Ahorita lo checamos, Gustavo. Gracias también por escribirnos. Bueno, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales. Y estamos también en el teléfono fijo 55 51 66 8900. Listos para que nos cuenten cómo están cerrando la semana y qué esperan con la llegada del verano. Yo por lo pronto, café negro como mi alma y muy calientito, y una agüita, hoy no mineral, sino agüita de coco, porque se me antojó muy pero muy fría. Y arrancamos. ¡Súbele! Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Y gracias, se me destaparon acá los mensajes, lo cual me da un enorme gusto. Y dicen, qué bien te escuchabas platicando con Carlos Zúñiga. Sí, la verdad es que es un tipazo. Y me encanta que podamos hacer estos crossovers. Y por acá me dicen, Gaby, saludos. Dora Calatayud dice, saludos al equipo de americano de Pumas preinfantil e infantil especial. Mañana se enfrentan a la Universidad de Toluca. Toda la suerte a Fabián y Marcelo Barrera. Pues que les vaya súper bien. En fin, así las cosas. Y a mi querido Jorge Galina le mando un abrazo tote. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que está sucediendo en estos momentos. Escuchábamos la voz de Ricardo Monreal, el dirigente de los diputados, el coordinador de los diputados de Morena, presidente de la Jucopo, porque finalmente ayer dijeron sí va a haber periodo extraordinario y se va a llevar a cabo del 23 de junio al 2 de julio. Dice que la Cámara de Diputados tiene por desahogar 12 dictámenes, el Senado de la República 10 asuntos, es decir, 22. Dice faltan por llegar 5, lo que de 27 temas a contemplar en el periodo extraordinario. No más, 27 temas en una semanita y algunos de ellos bien ligeritos, tema de Guardia Nacional, lavado de dinero, telecomunicaciones y radiodifusión, en fin, y todos los van a despachar en una semanita, pero bueno, se confirma que sí habrá periodo extraordinario porque ya ven que esta semana estuve platicando con legisladores de oposición que decían, pues no sabemos si va a haber o no va a haber. Hoy estaremos hablando también de ello. Luego la voz del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se enojó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. ¿Por qué? Porque este Alto Comisionado condenó la ley contra la violencia digital o ley censura que aprobó el Congreso de Puebla. Aquí hemos estado hablando mucho de ello y hemos estado hablando mucho de los peligros que implica esta ley. Bueno, pues el gobernador se enojó y sale con, yo no he visto a la ONU hablar de cómo en Puebla disminuyó el 30% de los feminicidios. Y luego se está hablando de la ley de censura digital, se está hablando de esta ley de ciberacoso, y bueno, lo que tendría que reconocer el gobernador Armenta, lo ha dicho la propia presidenta de la República, es que es una mala ley la que aprobaron, lo está diciendo todo mundo, pero andan aferrados a que no es así. En fin, luego el abogado Roberto Gil Suart, sin cargo actualmente dentro del PAN, explicó que recurrirán a la figura jurídica de tercero interesado, sumándose a las cientos de impugnaciones para anular los resultados de la elección judicial. Hoy vamos a tener también, por supuesto, este tema que sucedió el día de ayer, que fueron ahí varios colectivos y varias organizaciones de la sociedad civil a impugnar los resultados de la elección judicial. Y después la voz de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la vocera Caroline Leavitt, ayer dijo que Trump dará 2 semanas más a la diplomacia antes de decidir si ataca a Irán o no. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la duda estaba en si Trump iba a entrarle o no le iba a entrar? Bueno, pues ayer dijo que en 2 semanas va a tomar la decisión. Una cosa también ahí más o menos peculiar. Y bueno, para cerrar con un momentito musical, escuchamos a la cantante Karol G con este tema llamado Latina Forever, incluido en su nuevo álbum que salió
hoy, ¿no? Salió hoy, viernes 20 de junio, el nuevo álbum que se llama Tropicoqueta. Y bueno, pues estrenó el primer minuto de hoy viernes. Y bueno, pues quisimos también ahí arrancar con un cachito. A mí me gusta mucho Karol G, por cierto. Y bueno, pues decidimos arrancar con un cachito. Así que parte de la información esta mañana. Y me voy contigo, Víctor Sandoval, como siempre, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día. Hola Gaby, buenos días. Siempre los viernes hay más tránsito vehicular. También eso le sumamos que en algunas zonas está lloviendo esta mañana y bueno, el exceso de velocidad provoca un percance donde se ven involucradas 2 camionetas de transporte público y una camioneta, eso en lo que es la avenida Mario Colín, Francisco Villa, muy cerca de Periférico Norte, en Tlalnepantla, en el Estado de México. El saldo fueron 10 personas lesionadas, de las cuales 7 son trasladadas a diferentes hospitales. Se está trabajando todavía los servicios de emergencia en esta parte norte del Estado de México. Utiliza la zona centro. Un tráiler trata de pasar el paso de nivel de Fray Servando para incorporarse a Tlalpan, no alcanza a dar la vuelta por la altura y lo cerrado de esa curva que conecta hacia San Antonio Abad. Lo están tratando de sacar en reversa. Este tráiler está cerrado los carriles del lado derecho de Fray Servando en dirección hacia Anillo de Circunvalación. Únicamente los del lado izquierdo están operando. Hoy hay que recordar que de las 6 de la mañana a las 9 operan carriles reversibles, pero en este momento por el tráiler están ocupando en doble circulación los del lado izquierdo. Otra alternativa puede ser utilizar el eje 2 sur, la avenida del Taller en dirección a Tlalpan. Un tercer percance es el que ocurre en este momento en la carretera federal México-Texcoco, esto a la altura de Los Reyes con dirección hacia Zaragoza, un alcance de 3 vehículos, una persona resulta lesionada. Gaby, el reporte. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias Víctor Sandoval, de verdad, ya lo sabemos, siempre que llueve, pues las cosas se ponen sumamente complicadas. Ayer tempranito, pues estábamos obviamente con los ojos puestos en Eric, este huracán que llegó a tierra ahí en la parte de Pinotepa Nacional y obviamente las lluvias y las afectaciones fueron sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, un poco también en Chiapas y luego las lluvias pues han pegado fuerte en una parte de Veracruz, han pegado fuerte también en una parte aquí de la misma Ciudad de México, de Morelos, en fin, los ojos estaban puestos ahí y hoy las fotografías destacadas en las primeras planas pues tienen que ver por supuesto con Eric. Dice aquí el diario Reforma, golpea Eric a Oaxaca, parecía mini tsunami. Tienen por acá una declaración. En San Agustinillo el huracán impactó en la madrugada. Ay, tan bonito San Agustinillo. Y también aquí unas fotografías en Guerrero. Esto es lo que destaca el diario Reforma. El diario Excelsior a este respecto dice: Eric cede, persiste el peligro. Reportan un muerto en Guerrero y otro en Oaxaca. Deslaves, desborde de ríos, inundaciones, marejadas, caída de árboles y comunidades incomunicadas. Es el saldo del impacto de Eric en Oaxaca y Guerrero. Destacada también una fotografía muy impresionante en el diario Universal, casi de media plana. Eric ocasiona muerte de niño en Puerto Escondido. El huracán categoría 3 tocó tierra en las primeras horas de ayer. A su paso dejó daños materiales en Oaxaca y Guerrero, donde se reportó la muerte de un menor de 2 años por la crecida de un arroyo. Esto es lo que destaca el diario El Universal. También El Financiero trae una fotografía aquí muy impresionante. Eric se degrada a depresión tropical tras tocar tierra. Y bueno, pues no se diga también la jornada. Eric solo deja daños materiales. Como les digo, es la nota destacada. Y con ello queremos arrancar también nuevamente. Y por eso nos vamos a Oaxaca. Precisamente está en la línea Tarea Lanís, nuestro corresponsal en Oaxaca. Tare, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amanecen después de que pasara Eric por ahí? Buenos días, Gaby, buenos días, amigos del auditorio. Déjame hacer un recuento de todas las afectaciones que abarcan a 36 municipios en la zona costera, en la Sierra Sur y también en la Sierra Norte. Durante la reunión del Comité Estatal de Evaluación de Daños, se reportó que al menos esa reunión se celebró en Puerto Escondido. Uh-huh. Ahí se detalló que en la costa hay 22 municipios afectados. 4 corresponden a la cuenca del Papaloapan, 3 en la Sierra Juárez, 5 en la Sierra Sur, 2 en el Istmo de Tehuantepec y 1 más en la Sierra de Flores Magón. Hacer que este recuento, Gaby, involucra lo que dijo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, que dio a conocer que 11 vías de comunicación presentan incidentes por caída de árboles o afectaciones en la red eléctrica. 4 regiones son las mayormente afectadas. Me refiero a la Sierra Sur, a la parte del Istmo, a la costa y también a la Sierra de Flores Magón.
Tras el desprendimiento de una roca de volumen considerable, la carretera Mitla-Tehuantepec se vio interrumpida en el kilómetro 117, en inmediaciones del poblado serrano de Santo Domingo Narro, por lo que aproximadamente a las 10 horas de este viernes se tiene previsto que se reabra la circulación. Destaca también las afectaciones a la circulación en diversos tramos de la carretera federal 200, en esta parte entre Huatulco y Pochutla. También se trabaja en el retiro de piedras en los tramos que van de Huatulco a Salina Cruz y en la carretera 175 de San José del Pacífico a San Pedro Pochutla. En tanto que la carretera federal 175 a la altura del kilómetro 128 y la 131, que es la ruta La Fe, Cimatlán, Ayoquesco de Aldama, registra, de acuerdo con las autoridades de la SIC, se registra deslaves y también pues algunos cortes en la circulación. Cabe destacar que la carretera Barranca Larga Ventanilla ya fue aperturada en un carril en los tramos donde se registran derrumbes y se continúa, de acuerdo con las instituciones, atendiendo con maquinaria y equipos que están desplegados en la zona. También se informó la crecida de ríos en comunidades como La Humedad, como Piedra Ancha, como Emiliano Zapata, como El Charquito y también en la Boquilla Río Verde. En el sector salud se registraron daños moderados a leves en el Centro de Servicios Ampliados de Pinotepa de Don Luis, en el Centro de Salud de 8 núcleos básicos, también en el Centro Comunitario de Salud Mental. Asimismo, 9 de las 10 unidades médicas en Santiago Pinotepa Nacional se encuentran brindando cobertura al 100%. Mencionarte que en el caso del Hospital General de Pinotepa, la Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer la energía eléctrica, toda vez que este nosocomio continúa brindando los servicios mediante una planta de emergencia. Decirte también, Gaby, amigos del auditorio, que se atienden los hospitales de Salina Cruz, de Santa María Huatulco y el Hospital Comunitario de Santa María Huatulco, que registraron encharcamientos y filtraciones. Respecto a la infraestructura educativa, Gaby, comentarte que se han reportado afectaciones en 4 escuelas de Villa de Tututepec, 2 en Huatulco y 1 en Pluma Hidalgo. No obstante, continúa la evaluación de los demás municipios. En la parte turística, la Secretaría de Turismo dio a conocer que Huatulco tuvo que suspender los vuelos. El viernes 20 ya habrá vuelos normales y de rescate. Sin embargo, seguirán suspendidos 3 vuelos que van por Viva Aerobús de la Ciudad de México y AIFA. También comentarte que hay afectaciones alrededor de 1,134 pasajeros. El sábado 21 de esta semana se tiene previsto que se restablezcan ya todos los vuelos programados desde esa terminal aérea en Huatulco. Para Puerto Escondido se cancelaron 2 llegadas y salidas que afectaron a aproximadamente 756 pasajeros. Todos los vuelos habrán de restablecerse a partir del 21 de junio y seguirá dando este movimiento, este flujo de personas hacia esta parte de la costa oaxaqueña. Contarte, Gaby, amigos del auditorio, que en Pinotepa Nacional más de 100,000 usuarios resultaron con afectaciones y se tuvo que desplegar una fuerza de tarea que involucró a más de 148 electricistas de la Comisión Federal de Electricidad en esta demarcación. También hubo despliegues de este equipo de trabajo en Puerto Escondido, en Río Grande, en Pochutla, en donde más de 23,000 usuarios resultaron afectados debido al paso de este meteoro. En este momento, Gaby, amigos del auditorio, decirte que el IEPO ordenó la suspensión de actividades escolares en municipios de las regiones de la costa, la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec. En tanto no mejoren las condiciones climáticas, permanecerán inactivas las instituciones educativas. Gaby, el reporte desde Oaxaca. Gracias, muy completo, querido Tarek, muchísimas gracias. Pues sí, las afectaciones, las lluvias y lo que esto pues trae consigo, ya les decíamos también en Guerrero, digamos que a pesar de todo y lamentando por supuesto la muerte que ya reportábamos de un menor de edad en Guerrero, pero digamos que a pesar de todo parece ser que hubo una buena reacción también de la ciudadanía, se estuvo informando y bueno, pues la gente se fue también resguardando y bueno, pues hoy sí se ven todas estas afectaciones materiales que esperemos puedan salir pronto adelante también, pero digamos que fue mucho menos grave lo que parecía con la fuerza que llegaba Eric a territorio nacional. Así que así las cosas, seguramente habrá hoy un informe desde la conferencia matutina que está por comenzar en unos minutos más, seguro habrá un informe del huracán Eric que como decimos se degrada y en otros asuntos pues hoy estaremos hablando, se cumple un mes
del asesinato de los dos colaboradores cercanísimos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada. Hoy, por ahí de las 8 de la mañana, vamos a buscar hablar con la fiscal de la Ciudad de México para ver qué es lo que está sucediendo, qué información tienen a un mes justo que se cumple en este día. Así que nos vamos a detener, por supuesto, también en ese tema. En lo internacional, como ya les decía, pues siguen los ojos puestos en el conflicto entre Israel e Irán, el papel de Estados Unidos, y no se nos olvida, por supuesto, la agresión del gobierno de Israel en contra de Gaza. Son varios frentes abiertos allá en esa zona del mundo, a la cual por supuesto le estamos prestando atención. Y también recuerdan, el día de ayer leía yo aquí en estos micrófonos la carta de la embajadora de Ucrania en nuestro país, que decía, pues apelo a que no haya silencio, a que hablemos también de lo que está sucediendo. Así las cosas, señoras y señores, vaya que llegamos con muchísima información a este viernes 20 de junio. Y lo que nos queda, y lo que nos queda, todavía 2 horitas y media. Así que vamos a llevarla leve en los cortes con algo de música que nos apapache. Me dicen, ni siquiera dijiste de quién es la rola que pusiste. Y tienen razón, tienen absolutamente toda la razón. Pero es que es muy conocida esta de Te Mando Flores de Fonseca, ¿no? Por eso no la presenté, pero ahí está. Y toda la música que ponemos en este programa, claro que la encuentran en Así las Rolas W. Así que, señoras y señores, con esto nos vamos al corte. ¡Súbele! La mañana con 31 minutos. Ricardo Callejo me escribe por acá desde Bosques de las Lomas y se refiere a que qué bueno que se ponga orden a los franeleros. Sí, de eso vamos a estar hablando también esta mañana, y vamos a estar hablando también de lo que está pasando con los repartidores por aplicación y los reclamos que tienen frente a lo que tendría que suceder en los próximos días respecto a la incorporación al Seguro Social, entre otras cosas. Así que así las cosas, pero bueno, nos vamos al mundo legislativo, mi querida Verónica Méndez, porque entiendo que se han estado aprobando algunas cosas en Comisiones Unidas. Ahí viene el periodo extraordinario. Cuéntamelo todo, Vero, ¿cómo estás? Buenos días. De todo como en botica, querida Gaby, muy buenos días. Primero informar que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues causó polémica en las últimas horas, porque de pronto lo vimos que agarró mochila y se fue a Roma. ¿Y a qué diantres fue? Porque pues nadie sabíamos que tenía invitación para acudir al Parlamento Europeo, y ayer estuvo justo en el Parlamento Europeo Gerardo Fernández Noroña, donde abiertamente condenó lo sucedido en Palestina, aunque fíjate, Gaby, que México ha sido pues neutro en este conflicto de Medio Oriente. Ayer Gerardo Fernández Noroña en el Parlamento Europeo condenó los ataques contra Palestina. Vamos a escuchar. Soy de las pocas voces que ha alzado la voz en mi país en contra de lo que está sucediendo al pueblo palestino. Una niña me hizo un video diciéndome que los ayudara, que querían vivir, que querían jugar, que querían estudiar. Y me parece inconcebible el silencio que hay sobre lo que está pasando en Palestina. Y fíjate, Gaby, que pues Noroña se fue muy campante a Roma. ¿Y qué pasó? Pues dejó al panista Marco Cortés por acá. ¿Por qué? Porque no le hizo su acreditación para participar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo que se va a realizar la otra semana en Estrasburgo, Francia. Por eso Marco Cortés, bueno, pues ayer muy enojado, dijo que Gerardo Fernández Noroña lo que busca es ahora callar a la oposición a nivel internacional. Y es que sí, pues no hubo esa acreditación que tenía que hacer el presidente del Senado antes de irse a Europa, y pues prácticamente dejaron a Marco Cortés sin acudir a este encuentro internacional. Y bueno, Gaby, ya lo señalabas muy bien en la introducción, comienza ya a tejerse el periodo extraordinario de sesiones, comienzan a aprobarse varios dictámenes que se van a presentar en la próxima semana cuando arranque estas sesiones extraordinarias. Y bueno, ya habíamos anticipado que uno de los dictámenes que se va a poner sobre la mesa y en el pleno senatorial va a ser el dictamen de lavado de dinero, estas reformas para combatir el lavado de dinero que, bueno, pues
va a ser un gran Big Brother, una vigilancia extrema de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda, que a veces sin orden judicial van a poder detener, parar o cancelar cuentas bancarias de todos los funcionarios públicos, Gaby, y de los tres poderes de la Unión, ¿eh? No importa que seas, que tengas un empleo en el gobierno de bajo rango, vas a estar públicamente expuesto y ahora sí que te van a aplicar la de quién pompó, de dónde salió dinerito para casa, de dónde salió dinerito para carros, de dónde salió dinerito para lujos. Pero el problema de esto, Gaby, alerta a la oposición, es que la unidad de inteligencia financiera va a poder bloquear las cuentas sin orden judicial. Eso es lo peligroso, lo peligrosísimo. Sin orden judicial, solamente por simples sospechas. Está ya ese dictamen aprobado en comisiones. También ayer avanzó un dictamen, Gaby, que tiene que ver con agilizar los trámites burocráticos. Bueno, pues puede sonar muy bien. Ajá. Claro, es necesario agilizar los trámites, es necesario que fluyan los trámites burocráticos, pero ahí está el pero. ¿Cómo va a ser esta agilización? ¿Cómo va a ser? Ajá. Pues a través de una especie de CURP digital. Ok. ¿Cómo va a ser esa CURP digital? Pues va a tener todos tus datos Biométricos, biométricos, ya. todos los datos Otra vez ese tema. biométricos. Y bueno, pues ayer la oposición rechazó este dictamen y dijo, es peligrosísimo que el Estado tenga todos tus datos biométricos porque pues van a poder hacer lo que quieran, van a saber todo lo que haces, todo lo que compras, todo lo que tienes, cómo te mueves. Vamos a escuchar a la priista Carolina Villano, que fue quien hizo la alerta sobre esta reforma que tiene que ver con los trámites burocráticos. La ley prevé un sistema unificado de identificación digital, intercambio masivo de datos y plataformas interconectadas sin mecanismos sólidos de gobernanza digital, blindaje legal ni estándares internacionales de ciberseguridad. Esta ley, como las otras que se han estado discutiendo y que se van a discutir, son exclusivamente para un control digital. Es lo peligroso de esta reforma que ayer se aprobó en comisiones. También se va a meter en este periodo extraordinario la ley de desaparición forzada, aunque todavía no está preparado el dictamen, y la reforma en telecomunicaciones, que aunque se hizo el foro público y aunque se señaló que van a haber varios cambios al dictamen en telecomunicaciones, hasta este momento pues no se han concretado y no se tienen los dictámenes. También, Gaby, en este periodo extraordinario, bueno, hoy se va a convocar al periodo extraordinario. A partir de las 11 de la mañana inicia la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer la convocatoria formal a este periodo extraordinario de sesiones que va a arrancar el 23 y va a concluir el 2 de julio, el 23 de junio y concluye el 2 de julio. Y bueno, pues fíjate que también se va a presentar hoy esta propuesta que llegó de manera oficial ayer por la noche al Senado de la República, donde la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo nombramientos para cónsules, está mandando a un general y a varios priistas o expriistas para que sean los representantes de México en diferentes consulados de Estados Unidos, principalmente. Entre ellos está el general de brigada diplomado del Estado Mayor Presidencial, Luis Rodríguez Bucio. Va para ser cónsul en Dallas, Texas. Hay que recordar que este señor Rodríguez Bucio fue el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el comisionado general de la Policía Federal durante el proceso de transición a la Guardia Nacional y fue el primer comandante de la Guardia Nacional. Un militar se va con visa de diplomático a Estados Unidos. Y también pues llamó la atención varios priistas, expriistas que fueron pues del Partido Revolucionario Institucional y que ahora están con Morena y que parece pues como un premio estos consulados, estas visas diplomáticas que les está dando el gobierno de Claudia Sheinbaum, como Carlos Iriarte, que fue Carlos Iriarte Mercado, cónsul, va para ser cónsul en Boston, Massachusetts, y fue diputado del PRI y presidente municipal de Huixquilucan. Y también pues saltó Marco Antonio Mena, quien es
Pues el exgobernador de Tlaxcala, él fue gobernador de Tlaxcala del 2017 al Sí, así es. 2021 y ahora le están dando su visa para que sea cónsul en San Francisco, California. Algunos de priistas pues criticaron estos mismos perfiles, como la senadora Cristina Ruiz, que dijo, pues ahora sí que Morena no tiene de otra más que pagarle a los priistas que le ayudaron en los procesos electorales. Vamos a escucharla. No es que Morena nombre a un priista, sino qué tipo de priista nombra. Mientras a sus propios militantes del Estado de México, los de a pie, los que se han trabajado, los que se fajaron en campaña, no los invitan ni a pasar al café. A otros los premian dándoles cargos diplomáticos. Mientras tanto, a quienes combatieron a Morena en el Estado de México, hoy les dan visas diplomáticas. Pues así están las cosas, querida Gaby. Hoy va a ser un día muy movido acá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque se van a presentar estas propuestas diplomáticas. Ah, se fue. Se nos fue Vero Méndez. Bueno, ya nos había dado el reporte completo, pero se fue en esta última partecita. Y sí, hoy seguramente será un día movido. Hay que decir que de los nombramientos también hay que reconocer que hay algunos nombramientos pues de personas que llevan mucho tiempo en el servicio exterior. Pienso, por ejemplo, en Rafael Laviaga, a que conozco bien, que se va al consulado de Atlanta, Estados Unidos. La verdad es que es un diplomático ya de muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahí están los nombramientos que hay ahorita, insisto, sobre todo para consulados. Vendrán también algunos nombramientos para embajadores ante la UNESCO, y también, por lo menos tengo este dato, tanto en Jamaica como en la UNESCO, y vendrán otros embajadores. Ahorita vendrán nombramientos también en la parte diplomática y estaremos atentos a ello. Pero bueno, aprovecho y saludo también en la línea, me da muchísimo gusto platicar unos minutos con él. Tengo a Alfonso Ramírez Cuellar, él es diputado de Morena. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Gaby, aquí a tus órdenes. Diputado, vendrá entonces el periodo extraordinario, ¿verdad? Sí, hoy dentro de unas horas inicia la sesión de la Comisión Permanente y ya tendremos todo preparado para que se convoque al periodo extraordinario. Será a partir del próximo lunes, el 2 de julio podemos concluir. Pero como todo, pues esto está abierto a muchísimas discusiones, debates y lo único cierto es de que tendremos periodo extraordinario para abordar muchos de los temas que quedaron pendientes. Sí, tengo aquí una lista que había de un documento que había elaborado Ricardo Monreal, donde hay 27 temas. Hace rato ponía yo un audio de él del día de ayer en donde decía que hay 20 que están claros, pero todavía faltan algunos más. ¿Ya se tiene claridad, diputado, de estos 27 temas que van a tratar en el periodo extraordinario? Yo espero que todavía el día de hoy, en el transcurso de la mañana, algunas comisiones se reúnan, ya los debates entre senadores están pues muy avanzados, muy intensos y pueden concluir con la presentación de algunos dictámenes que hacen falta, pero sí habrá un paquete muy fuerte en materia de seguridad. Creo que el gobierno de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión, tenemos un paquete y una responsabilidad muy grande para combatir las operaciones en materia de dinero de procedencia ilícita. Este es algo muy significativo. Todo lo que tiene que ver con investigación e información en materia de seguridad pública también es de lo más relevante. Los nuevos sistemas y las reformas para darle fortaleza a la actuación de la Secretaría de Seguridad de nuestro país también está presente, forma parte de la columna vertebral de estos debates, y todo el marco normativo a las distintas disposiciones que nos van a permitir una mayor fortaleza de la Guardia Nacional. El paquete de seguridad es muy robusto, muy fuerte.
Sí, el paquete de seguridad, he estado conversando esta semana también con algunos senadoras de la oposición, y en el caso específico del lavado de dinero, me decían en estos días, diputado, que si bien comparten, digamos, el objetivo del mismo, hay algunas cosas que preocupan, como pudiera ser el poder congelar los bienes de una persona sin que hubiese una orden judicial de por medio, que parecería que podría haber un actuar más discrecional por parte de las autoridades hacendarias y sin contrapeso judicial. Este tipo de preocupaciones, ¿va a dar tiempo de que se incluyan por lo menos en el debate y se tomen en cuenta? Porque son un montón de temas los que están sobre la mesa y no son tantos días, diputado. Sí, efectivamente tenemos prácticamente 8 días. Así es. Pero sí hay una disposición completa, una apertura total para que muchas de las dudas, de las inconsistencias en el transcurso de las discusiones, son dictámenes que tiene una cámara que enviarán hacia la otra, y de esta manera pues tenemos todavía una gran oportunidad de hacer correcciones, de escuchar puntos de vista, y todo aquello que proceda creo que se cuenta con la disposición absoluta de poder hacer cambios. ¿Qué pasa con la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, diputado? Aquí, pues como todos sabemos, hay un dictamen. Fue un dictamen que generó muchísima polémica. Así es. Se abrió una conversación de varios días con los especialistas, los interesados. A partir de estas nuevas aportaciones se consideró urgente hacer cambios que son cambios fundamentales para aclarar dudas que eviten la especulación de posibles censuras, suspensiones de plataformas, cancelaciones de libertad de expresión, órganos colegiados nuevos que determinarían la operación de la agencia digital, y bueno, está un dictamen, pero hay grandes modificaciones. Yo creo que en estas horas nos vamos a confirmar si habrá otro dictamen o trabajamos con el dictamen que ya había elaborado el Senado, y en el transcurso de la discusión hacemos las reformas y modificaciones que han sido producto de esta consulta popular. Sí, porque, y ya lo he platicado también contigo en otro momento, porque sí hay muchas dudas en cuanto a esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y luego hay muchas más que tienen que ver con la Ley General de Vida Silvestre, por lo que veo por acá, pero también cosas muy importantes. También la parte de competencia económica. De competencia económica, exactamente. La iniciativa del Ejecutivo Federal, una iniciativa que yo presenté, pero tanto en telecomunicaciones como en competencia creo que lo más importante es, entre muchas otras cosas, respetar el artículo 28 de la Constitución que recientemente reformamos, y ser muy cuidadosos en no dar pretextos de posibles violaciones al TEMEC para que no tengan argumentos falsos, que se agarren para regatear una buena renegociación o una actitud mucho más hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia nosotros. Bueno, entonces, sí, y luego está también la de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, ¿no? Que es algo fundamental. Está todo lo que tiene que ver con la fusión Coneval, INEGI, claro. Que también está una iniciativa en materia de reformas a la Ley del Seguro Social para regular bien toda la cuestión de despidos. En fin, tenemos una cantidad muy grande, pero quizá lo que sobresale es la decisión del gobierno de la República, del Congreso, de darle muchísima fuerza a un nuevo marco normativo en materia de combate a las operaciones con dinero de procedencia ilícita y de fortalecer la investigación
y la información en materia de seguridad. Bueno, pues estaremos entonces atentos a lo que suceda el día de hoy, ya en esta convocatoria, y seguro estaremos hablando en los próximos días. Gracias, diputado. Con mucho gusto, Gaby. Muchas gracias a ti, gracias. Que tengas un buen día. Es Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena. Ahora sí que hemos tenido aquí voces del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de Morena. Vamos a ver qué sucede hoy, cuáles son los temas que finalmente sí se enlistan para este periodo extraordinario. Y como lo digo siempre, son apenas 8 días para discutir todo esto. Hijos. 7 de la mañana con 54 minutos. Mi querido Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, muy buenos días. Pues hoy salí de mi cueva porque para tener mejor comunicación, pero bueno. Sí, es que esa cueva tiene un maleficio, pero bueno, aquí estamos. Qué bueno, te escucho bien. Gaby, fíjate que te quiero comentar que probablemente 2025 sea el año del oro. Ese activo, este metal, porque ha tenido un desempeño bastante favorable en el año. De hecho, marcó su nivel más alto en la historia con $3,500 la onza. Es un tema que primero fue influenciado por el temor comercial y luego por el temor geopolítico. Y es importante comentarte, Gaby, que aunque la joyería es el principal uso o el destino del oro, de este metal amarillo, también hay otros usos. ¿Y qué ha sido fundamental? La demanda de los bancos centrales de tener reservas en oro. Eso también ha sido un factor que ha incrementado o ha influenciado la demanda y con ello también el nivel de precios. Pero ¿cómo está México ante esta situación? Bueno, fíjate que México somos el 6º país productor de oro en el mundo. No es menor, bueno, somos más importantes en plata, pero en oro no cantamos mal las rancheras, pero fíjate que pareciera que estamos desaprovechando pues el momento, porque en abril se dio a conocer que la producción nacional del metal amarillo retrocedió 3% en términos anuales. En este mes, Gaby, se produjeron 9,378 toneladas, es una baja de 3%, Zacatecas es el primer lugar, luego está Sonora, Guerrero y Chihuahua, que por cierto, fíjate que Guerrero es el estado donde más creció la producción de oro en este mes, con doble dígito, más de 10%, y así es que bueno, pues es un tema sin duda interesante, y muchas personas preguntan si es buen momento para invertir y comprar oro. Bueno, yo diría que ya compraríamos caro este metal, y que además mucho de lo que podemos hacer, por ejemplo, de comprar un centenario, de comprar un lingote que se venden incluso también aquí en México, es que tendremos que resguardarlo muy bien, Gaby, porque cualquier situación que altere el estado de ese metal, pues ya incide en el precio. Eso haría que bajaría. Así es que hay otro tipo de instrumentos financieros que están referenciados al dólar y que se ven como una buena opción para participar en este mercado que te decía, está apuntando a que el año 2025 sea el año del oro en el mundo. Y yo sin oro, mano, y yo ni una monedita, mano, ni una medallita, caray. Oye, bueno. Ya ni una coronita, hombre, ¿no? Para los 10, en las muelas, ya en las ni muelas. eso. Ya ni eso, Gaby. Ya y bueno, no. también te sumaría que el tipo de cambio está cotizando en 19.05, ahí va resistiendo nuestra moneda, y con esto tenemos una apreciación, una ganancia en el año de 8.5%, y Gaby, yo lo que estimo, y como muchos otros expertos, es que al final del día el tipo de cambio veremos algún movimiento más fuerte, ahora que se define un tema comercial entre México y Estados Unidos, que pareciera ya está un poco más cercano, bueno, a pesar de que las prioridades ahora son otras, son el tema geopolítico, pero así estamos a la espera de lo que suceda con nuestra moneda mexicana, Gaby. Bueno, pues ahora sí que ya ni modo, sin oro y sin dólares, bueno, ni modo. Pero es viernes, Gaby. Exacto, es viernes. Gracias, Roberto, te mando un abrazote. Gracias, Gaby. Muy buenos días. Muy buenos días, es nuestro muy querido Roberto Aguilar, experto en finanzas, por supuesto, ustedes lo escuchan todas las mañanas con Carlos Zúñiga tempranito, y ya saben que el maestro Enrique Quintana, que este es su espacio normalmente, anda en una diligencia, ya estará de regreso la próxima semana, pero Roberto siempre nos trae la información de ultimísimo momento. Riquísima esta musiquita para arrancar esta hora, la hora de las 8 de la mañana, y gracias a toda la banda que nos está escríbele, que te escribe hoy desde muy temprano. Se ve que ahí viene el fin de semana, ya los noto con ese ánimo, y esto que se llama El Amor de Tito el Bambino.
Esta no la habíamos puesto, ¿verdad? Y la verdad es que es muy bonita canción. A mí esta me gusta, me pone de buenas, me dan ganas de bailar un ratito, como que ahí viene el fin de semana. Así que en ese tono estamos arrancando, señoras y señores, en este viernes 20 de junio, a nada de que entre el verano. Ya me lo decían, hoy a las 8:43 de la noche, creo, me dijeron 20:43 de la noche, entra el verano aquí en la Ciudad de México, en ese horario, entra en todas partes pues, pero el horario, hora del centro del país, 8:43 minutos, así que ya para mañana andaremos veraniegos. Lo único que yo siempre digo es que aquí en la Ciudad de México el verano es lluviosón, es más fresco, que me gusta, la verdad es que no es queja, es descripción, el calor se siente muchísimo más, sobre todo acá en la primavera. Pero bueno, gracias de verdad a toda la banda que nos ha estado escribiendo varios temas, que también están saliendo en estos últimos momentos. Estaba leyendo por acá una nota destacada. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propondrá a la primera sala de la Corte negar un amparo directo al productor televisivo Luis de Llano Macedo contra la condena civil que se le impuso en el caso de la cantante Sasha Sokol, con quien tuvo una relación cuando ella tenía 14 años. Esto posiblemente suceda en las próximas horas y tal cual lo que significa este proyecto es que no existe prescripción en abuso sexual infantil. Sería muy importante esto, vamos a ver qué sucede, pero esta es información que está trascendiendo en estos últimos minutos para que vean que hay un poco de todo en la agenda informativa. Gracias a la gente que nos ha estado escribiendo, sobre todo a través del WhatsApp, como que por teléfono fijo han andado hoy un poquito más tímidos. Recuerden que nos pueden llamar al 55 51 66 8900, pero por acá a través del WhatsApp, que es el 55 25 6909 41, varias llamadas telefónicas. Por acá nos cuenta también una persona que pide no decir su nombre. Dice: mi hermano es diplomático de carrera y cuando ellos hacen sus exámenes para subir de grado y lo logran hacer, porque el examen es difícil, se topan con el inconveniente de que no hay plazas, porque todas las plazas que deberían ser para los de carrera están ocupados con políticos. Bueno, sí, esto ha sido un problema en general en el servicio diplomático en nuestro país. Es cierto que hay una carrera y un servicio diplomático como tal muy profesional, pero también es cierto que de pronto pues hay regalos o hay pagos a favores y se les dan consulados o hasta embajadas, hay que decirlo, cuando no necesariamente tienen estas carreras detrás. Hay que decir también que algunos de los que están siendo nombrados como cónsules en Estados Unidos en particular, sí son personas de carrera. Vienen también nombramientos de embajadores y pues ya veremos, pero sí, totalmente de acuerdo. Y un saludo por supuesto a todo el servicio exterior mexicano. Por aquí Jacqueline dice: qué bárbara con esa canción, tenía años de no escucharla, gracias por ponerlo, me pusieron a bailar en medio del tráfico. De eso se trata también, por supuesto, de que puedan también, por supuesto, ponerse a bailar. Y por acá nos dice Gaby: ¿podrías compartir información de la México Querétaro? Ahorita le vamos a preguntar a Víctor Sandoval, a ver si Víctor tiene algo de información sobre la México Querétaro, porque ya sabemos que siempre es un problema. Bueno, desde la conferencia matutina hoy se está hablando de varias cosas. En estos momentos está hablando de los trabajadores de plataformas digitales. Al ratito vamos a hablar de ello. Está el secretario del Trabajo en estos momentos ahí en la conferencia matutina hablando de esto, de las prestaciones, seguro social, etcétera, de trabajadores de plataformas digitales. En un ratito más tendremos toda la información. Ya se habló también del huracán Eric y lo que ha estado sucediendo, sobre todo en Guerrero y en Oaxaca. Todavía vamos a tener lluvias los próximos días, pero pues atentos a lo que está sucediendo, sobre todo en la costa de Guerrero y en la costa de Oaxaca. Y le mando, por supuesto, un gran abrazo a mi querido Carlos Dávila, que me recuerda que sí, se cumplen 3 años. Aquí me pasaba el dato, dice: se cumplen 3 años del asesinato de los jesuitas en Cerocahui, allá en la Sierra Tarahumara. Esto que sacudió en serio, lo que sucedió por allá en la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues un abrazo, por supuesto, Carlos, por acercármelo, y también pues a todos los que han estado ahora sí aquí atendiendo estos temas de violencia en la Sierra Tarahumara y en una buena parte del país, hay que decirlo. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Café muy caliente y negrito como mi alma, y hoy en un agua no mineral, sino una agüita de coco que se me antojó. Así arrancamos. ¡Súbanle!
8 de la mañana con 14 minutos y los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora tienen que ver con mucho de lo que también hemos estado hablando aquí en este programa. Escuchábamos la voz de Ricardo Monreal, el dirigente de los diputados, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, afirma que el periodo extraordinario sí se va a llevar a cabo y va a ser del 23 de junio al 2 de julio. Ya lo hablaba yo hoy también muy tempranito. Tuvimos un poco la crónica de lo que ha estado pasando por ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados y sobre todo los temas que vendrán para este periodo extraordinario. Aquí tuve hace rato a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena, además de la crónica, por supuesto, nuestra compañera Verónica Méndez. Luego la voz de Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, reprochó ayer en conferencia de prensa a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en nuestro país que hubiera condenado la ley contra la violencia digital o la llamada ley censura que aprobó el Congreso estatal para imponer penas de hasta 3 años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales. Y salió con la de yo no he visto a la ONU hablar de cómo en Puebla disminuyó el 30% los feminicidios. Y por cierto, aprovecho para leer unos tweets que puso Marta Tagle, poblana, Marta Tagle, que además es una experta en materia del combate a la violencia contra las mujeres, y dice: ¿qué tal con las declaraciones de Armenta? En lugar de corregir la ley censura, se mete en otro problema reclamando por qué la ONU no lo felicita por la disminución de los feminicidios en Puebla, algo que está por revisarse. Desafortunadamente, la afirmación de la disminución de feminicidios que hace Armenta es engañosa, así que tampoco la ONU podría reconocerle por hacer su trabajo como declaró. Les digo, se salen de una y se meten en otra. Gracias, Marta Tagle. Y luego escuchábamos al abogado Roberto Gil Suart, explicó que recurrirán a la figura jurídica de tercero interesado, sumándose a los cientos de impugnaciones para anular los resultados de la elección judicial. Hoy también estaré un poquito más adelante hablando de ello, de quienes fueron el día de ayer a presentar, entre otras cosas, pues recursos de impugnación en contra del resultado de la elección judicial. Voy a hablar sobre todo con Luis Fernández, director de Práctica Lab. Hemos estado conversando con varios de ellos y el día de ayer estuvieron por allá en las instituciones electorales. Y luego escuchábamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y lo que dijo es que Trump va a decidir en las próximas 2 semanas si ataca o no a Irán. Hoy sigue siendo esto nota en todos los medios en Estados Unidos porque dicen, bueno, este plazo de 2 semanas, ¿qué significa? Sobre todo también en términos diplomáticos. Y finalmente escuchamos a la cantante, a Karol G, con este tema llamado Latina Forever, incluido en su nuevo álbum discográfico llamado Tropicoqueta, que se dio a conocer en el primer minuto del día de hoy. Así las cosas esta mañana. Rápidamente, Víctor Sandoval, voy contigo. Adelante, Víctor. Gracias, Gaby. Hemos estado revisando con el monitoreo de Guardia Nacional, División Caminos, así como también Policía Estatal en la México-Querétaro y por lo menos de Cuautitlán-Izcalli hasta la zona prácticamente ya en Lomas Verdes, en Naucalpan, únicamente tránsito vehicular, sobre todo en dirección norte-sur. En algunos puntos hay rayado por pavimentación que se hace trabajos nocturnos. Esto detiene la circulación. En algunos puntos, encharcamientos también en laterales. No hay percances, no tenemos bloqueos, por lo menos de Cuautitlán-Izcalli hasta ya límites con la Ciudad de México. Más allá, hacia la México-Querétaro, tampoco se reporta, por lo menos hasta el kilómetro 115, que es la zona de Aculco en el Estado de México, que limita ya con la zona de Querétaro. Tampoco hay únicamente tránsito vehicular y sobre todo mucha carga vehicular por lluvia que ha caído durante las últimas horas en esta zona norte del Estado de México. El reporte, Gaby. Gracias, porque sí, nos estaban preguntando mucho de qué estaba sucediendo por allá. Bueno, se cumple un mes del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores muy, muy cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada. Ustedes lo saben bien, aquí pues prácticamente dimos la nota en tiempo real mientras estaba sucediendo y veíamos las reacciones desde la conferencia mañanera en donde estaba el secretario de Seguridad del Gobierno federal y pues poco a poco se fue dando a conocer. Ahora sí que con el paso de las horas de este mismo programa, antes de terminar, pues ya teníamos esta información. Sin lugar a dudas, muy lamentable este homicidio y me da mucho gusto saludar en la línea a Berta Alcalde. Ella es fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a todo el auditorio. No, gracias a ti, fiscal. Pues un mes de esto que sucedió tan lamentable. ¿Y qué sabemos hasta ahora? Sé muy bien que desde la conferencia matutina, incluso tanto la presidenta como el secretario García Harfuch, pues dijeron que no iban a dar más información en lo que avanzaban las investigaciones. Pero de todos modos, ¿qué sí podemos saber hasta este momento, fiscal? Mira, Gabriela, pues lo que podemos informar es que estamos avanzando en las investigaciones, ¿no? Que vamos a garantizar que este delito no quede impune, que hemos conformado diversos equipos de investigación muy sólida, tanto en la Policía de Investigación, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ¿no? En la Secretaría de la Ciudad de México, ¿no? 3 equipos que están investigando este hecho de acuerdo a sus atribuciones, ¿no? Y que, como te decía, estamos avanzando y muy pronto vamos a estar informando sobre los resultados de esta investigación. Sí, siempre es complejo, y yo lo entiendo, por supuesto que las investigaciones tienen que caminar, pero siempre es complejo que pase tiempo, fiscal, pues porque los vacíos informativos luego se van llenando de muchas cosas, ¿no? Y estuvimos escuchando a lo largo de estas semanas, pues un poco de todo, que si los grupos del crimen organizado, etcétera. ¿Cómo hablarle a la ciudadanía diciendo, estamos caminando en la investigación, pero a la vez no podemos informar mucho? ¿Cómo hacer para que estos vacíos informativos no contaminen, entre otros, el ánimo social? Creo que, Gabriel, tienes toda la razón, ¿no? Y eso siempre es una labor muy complicada para las fiscalías, ¿no? Lograr dar información, y para las instituciones de seguridad en general, lograr dar información, ¿no? Llenar algunos vacíos que luego se llenan con conclusiones, con conjeturas, con filtraciones incluso, pero cuidar mucho el éxito de la investigación. Creo que es muy comprensible, ¿no? Que la ciudadanía busque informarse, que los medios busquen la información, pero pues nosotros lo que tenemos que asegurar es que realmente la investigación se lleve con éxito, y para que eso suceda necesitamos guardar el sigilo, ¿no? De la investigación, sobre todo de acuerdo al tipo de información que se ha recabado, ¿no? Y es muy importante tomar en cuenta, no podemos caer en la tentación de que por la presión de informar de manera precipitada, no hagamos conjeturas sin los elementos de prueba suficiente, ¿no? Nosotros lo que queremos es resolver el caso, y ya que se haya resuelto, que tengamos elementos muy sólidos para informar, que tengamos detenciones, por ejemplo, podamos ya informar con detalle qué fue lo que pasó para poder llenar esos vacíos. Bueno, pues sí, vaya que es un tema importante y sobre todo es delicado también en tiempos en donde la información circula rapidísimo, la correcta, la no correcta, la desinformación, en donde es casi imposible parar rumores. Pues sin lugar a dudas va a ser fundamental que puedan ir informando en la medida que se pueda. Fiscal, había yo hablado contigo cuando apenas llegabas a la fiscalía y ponías algunos retos frente a ti en tu gestión, y hablabas un poco de la atención a la ciudadanía, también algunos de los problemas específicos que tú identificabas. Estas semanas después, ¿dónde estás parada, fiscal? Pues mira, estamos parados, creo que en una institución que se está transformando, que ya tiene una ruta de transformación importante, que estamos fortaleciendo, no tanto lo que tiene que ver con las capacidades de investigación que son fundamentales en una fiscalía, con nuestra policía de investigación, a quienes estamos dando herramientas, estamos fortaleciendo el personal, estamos reclutando, ¿no? Más de 300 policías de investigación. Y también, pues, que está dando resultados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de homicidios lo hemos venido informando, y esto es paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mes de mayo se trata del mes, lo informamos en conferencia de prensa, es un mes generalmente, el mes de mayo, donde los homicidios crecen, ¿no? Año con año. Y podemos ver que el mes de mayo de este 2025 fue el mes en donde ocurrieron menos homicidios desde 2006, ¿no? Que teníamos realmente cifras muy distintas de homicidio. También este año 2025 hemos venido disminuyendo los homicidios, los feminicidios,
Y muy importante, pues hemos también aumentado los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Hemos logrado más órdenes de aprehensión, hemos logrado más vinculaciones a proceso, lo que se traduce en detenciones, en judicializaciones, y creo que eso al final pues da luz, ¿no?, de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien y que vamos a fortalecer cada vez más esta fiscalía que es tan importante para los procesos de justicia, ¿no?, en la ciudad. Lo platicamos ese día, las fiscalías son un eslabón fundamental. Para la justicia. Sí, son un eslabón fundamental y es un eslabón que tiene que sentirse cerca de la gente, porque si no, pues es un eslabón que por muy fundamental que sea, si queda lejos, termina de no funcionar del todo. Hablas ahorita de los homicidios, fiscal, y cuando he hablado con otros estados de la República y algunos especialistas me dicen, sí, puede disminuir el homicidio, pero por ejemplo, aumentan las personas desaparecidas. ¿Qué sucede en la Ciudad de México con esto, con las personas desaparecidas? Entiendo la disminución del homicidio, pero ¿qué pasa con las desapariciones? Pues mira, decir que no hay, realmente las desapariciones no han aumentado, ¿no? Lo que hemos hecho es cuidar muy bien la metodología para poder informar, ¿no?, en orden a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Registro Nacional. La desaparición es uno de los delitos prioritarios también para la Fiscalía. Hace ya, ¿no?, pues más de 2 meses expusimos la estrategia de búsqueda y en contra del delito de desaparición aquí en la ciudad, junto con la jefa de gobierno. Estamos avanzando mucho también en lo que tiene que ver con eso, ¿no? Ayer justamente tuvimos la primer sesión formal del sistema de la Ciudad de México, ¿no? El sistema de búsqueda de la Ciudad de México. Tenemos un nuevo protocolo de búsqueda inmediata en las primeras 72 horas que son fundamentales. Ya fortalecimos los equipos de búsqueda, tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad, en la Comisión de Búsqueda. Estamos ya, ¿no?, por crear en un mismo edificio una sola ventanilla de atención para todas las personas. Estamos trabajando muy duro con el tema forense, todo lo que tiene que ver con las personas fallecidas, no reconocidas. Hay mucho que estamos haciendo en el tema de desaparición que también es una prioridad, como lo son los homicidios. Y aprovecho, hace unos días se presenta y me llamó mucho la atención esta Carta de Derechos de las Víctimas, fiscal. La pueden consultar quienes nos están escuchando en la página misma de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué es esta Carta de Derechos de las Víctimas? Pues mira, la vamos a consultar, ¿no, Gabriela? Esta carta, la verdad es que ahorita no te podría dar información, pero pues con mucho gusto, ¿no? Ya que la leamos con cuidado, ¿no?, nos pronunciamos al respecto. Sí, porque es interesante y está ahí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué sigue como prioridades para los próximos meses, fiscal? Pues mira, para los próximos meses vamos a seguir con nuestro plan de trabajo, vamos a seguir avanzando con pues la política criminal que ya marcamos desde un inicio, lo que ya decíamos, lo que tiene que ver tanto con homicidios, desapariciones, pero también las extorsiones. Acabamos de crear una nueva fiscalía contra el delito de extorsión. Esta es una de las grandes prioridades. Estamos avanzando también mucho con el tema de despojo y no se diga todos los delitos que tienen que ver con violencia, ¿no?, contra las mujeres, los delitos sexuales, el delito de violación con nuestra nueva agencia. Estamos modernizando la fiscalía, eso es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y tenemos mucha confianza en que esto va a ayudar, ¿no?, a mejorar la atención, a tener más orden en la fiscalía con nuevos sistemas, ¿no?, para poder también ser mucho más transparentes con la información, con los resultados, ¿no?, con la ciudadanía. Estamos fortaleciendo las herramientas de trabajo, que esto es fundamental, con más de 8,000 computadoras para nuestros ministerios públicos, nuestros policías de investigación, con vehículos. Estamos realmente trabajando, ¿no?, de acuerdo a esta estrategia que marcamos y que está ya teniendo resultados. Ya. Bueno, pues obviamente agradezco nuevamente hablar contigo y pues sigamos en comunicación. Creo que es importante ir informando sobre todo a la ciudadanía de los casos como este del que hablábamos, de los colaboradores de la jefa de gobierno, pero también en general de lo que pasa en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. Gracias, fiscal, por estos minutos. Gracias a ti, Gabriela. Un abrazo. Que estés muy bien, un abrazo también para ti.
ahora sí que así las cosas, porque sí, un mes después, ¿no? Uno diría, bueno, pues en esta información entiendo perfecto que la investigación tiene que seguir su curso, pero pasado un mes, y obviamente se llenan los vacíos informativos, se llenan, ¿no? Por eso también es importante, bueno, tener la voz de la propia fiscal Luján en estos momentos aquí en los micrófonos de Así las Cosas. Ya estaremos platicando más con ella. Gracias a toda la gente que nos anda, escríbele que te escribe por acá, muchísimas cosas que nos están comentando también del fin de semana, de lo que viene y de cómo viene. A mi querido Tonatiu Guillén, te mando besos, abrazos y arrumacos, por supuesto, y a la gente que anda por acá. Mi querida Laura García, nuestra jefa de redes, es que estamos en vivo todo el tiempo a través de TikTok, YouTube y Twitter de W Radio, y también a través de Instagram y Facebook de Así las Cosas, con algunas colaboraciones. Entonces siempre me anda diciendo, hey, no te rasques, hey, no sé qué. Entonces yo estoy haciéndole caso para que no vaya yo a salir ahí como que me estoy rascando la nariz o estoy haciendo alguna cosa, pero luego se me olvida. La verdad que estamos también en la parte audiovisual, pero aquí sí pueden ver varios asuntos. Uno de ellos, que tengo mi cafecito, hoy mi agüita de coco, la cosa más leve, la música, todo lo que tenemos aquí, por supuesto, en estos momentos. Y bueno, pues así las cosas esta mañanita, ¿eh? ¡Vámonos al corte, venga! Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y en otros temas ya les comentaba que se presentaron demandas junto con otras organizaciones civiles para buscar invalidar las elecciones judiciales, y uno diría, ¿a poco esto todavía es posible? Aquí hemos hablado un montón de cosas, de todo lo que ha sucedido, las irregularidades, lo que dicen consejeros del Instituto Nacional Electoral, etcétera. Ahora sí que no nos lo estamos sacando de la manga, pero la pregunta es si todavía se puede hacer algo a este respecto, y me da mucho gusto saludar en la línea a Luis Fernández, director de Práctica Lab. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, muy buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hicieron? Mira, preparamos una impugnación, preocupados por todos estos problemas que has ido reportando en tu programa a lo largo de estos meses, y que desde el Observatorio Electoral identificamos. Pues decidimos impugnar la elección justo por todos estos vicios y vacíos que vulneran de manera directa principios y valores democráticos, Gaby. Nos organizamos junto con otras organizaciones para identificar los distintos agravios. Para quienes nos escuchan sepan que es como la jerga jurídica, pero los distintos elementos e irregularidades que afectan el voto libre e informado de la ciudadanía. Entonces, lo que hicimos fue recopilar toda esa información, evidencia que habíamos venido trabajando desde noviembre del año pasado, y lo que hicimos fue integrarla junto con otros actores que compitieron para la elección, para poder impugnar las elecciones a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Sala Superior, con la expectativa de que estas elecciones se invaliden. Como dices ahorita a la entrada o en la introducción de esta entrevista, ¿es posible todavía hacerlo? Jurídicamente sí. Se presenta esta impugnación que invalida los acuerdos del INE que validaron el domingo pasado la elección, y esta impugnación se va directo al Tribunal Electoral del Poder Judicial para dos elecciones, que es para la de la Suprema Corte y para el Tribunal de Disciplina Judicial. La impugnación para la Sala Superior, que sería, no pueden juzgar ellos por sí mismos, esa elección, esa se va a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, digamos, una vez que ellos se le revisen todos los elementos, el resultado esperado pues son dos posibles resultados. Una, que invaliden la elección, y eso tendrían que determinar qué sigue para eso, si se repite en el 2027 o en otro momento, o lo que es más probable que suceda es que no invaliden la elección, se mantenga en firme este resultado, lo que ya escuchamos que decidió el Consejo General el domingo pasado, de validarla en este voto dividido de 6 contra 5, y eso lo que haría es que se vaya a organismos internacionales. Entonces, sí, pero esa sería como la ruta. Esto, y me voy a poner cínica nomás por el momento, digamos, para tratar, sí, porque en principio me diría, bueno, pues están las irregularidades, los mismos
consejeros del INE pues las han resaltado, etcétera, etcétera, y aquí hemos dado cuenta. En fin, todo esto está está claro ahí el escenario, pero yo diría varias cosas, Luis. Primero, los tiempos, ¿no? Es decir, estamos pues a nada, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, creo que les quedan pues nada, unas cuantas sesiones y termina, y ya cuando regresen pues ya será otra corte la que regrese. El Tribunal Electoral pues lo tenemos muy claro, que las votaciones pues suelen favorecer al oficialismo. De los 5 votos, 3 siempre votan a favor de lo que dice el oficialismo. Entonces, poniéndome en este plan, suena bien lo que quieren hacer, pero lo veo poco viable, Luis. Justamente es eso. A ver, creo que es una impugnación de principios, Gaby, y déjame empezar por ahí. No podemos no hacerlo. Hay organizaciones que nos dedicamos al fortalecimiento democrático, a la defensa de instituciones y valores democráticos. ¿Y eso qué significa? Que si se vulnera, por ejemplo, en este caso, la independencia judicial, que te permite tener ciertos contrapesos democráticos en un sistema, en nuestra democracia, si ese se está vulnerando, lo que esperas es que puedas salir a la batalla a defender ese principio, hasta sus últimas consecuencias. En este caso, sabiendo que está muy capturado el sistema, sabiendo que el Tribunal Electoral vota como vota, con esta diferencia de 3-2, y que la posibilidad del resultado, de tener un buen resultado es muy baja, nos toca aún así defenderlo y sentar un precedente de esta naturaleza. Si se va a organismos internacionales, o en este caso al sistema interamericano o el sistema universal de derechos humanos, va a tardar tiempo en que se tome una decisión o en que se revisen estos casos, pero aún así el precedente estará sentado y puede utilizarse más adelante para modificar y reformar todo lo que está saliendo mal, tanto en esta elección, en términos electorales, como en la integración del Poder Judicial, que está afectando la independencia judicial y la calidad de nuestras personas juzgadoras para resolver conflictos en el día a día. Ya. Bueno, es importante poner eso porque digo, lo hago a propósito porque pues ahí están, digo, ahora sí que los escenarios están ahí, no podemos tampoco negarlos. ¿Qué sería, para que se lo transmitas a la gente que nos escucha, Luis, qué sería como lo más destacado que están poniendo ustedes como posibles causas para anular estas elecciones? Mira, lo más importante es la operación acordeón y la coacción del voto. El argumento central de la impugnación es la existencia de este esquema sistemático de coacción electoral del voto, ejecutado a través de la distribución masiva de materiales, ¿no? En este caso, los acordeones. Y estos acordeones, tanto los físicos como los digitales, contenían listas de candidaturas y números por quién votar, ¿no? Con el objetivo de inducir el voto en favor de ciertos perfiles. Era una elección muy difícil para votar. Informarte, lo comentamos en tu programa, pero informarte para votar te tomaba horas y era imposible poder comparar el total de perfiles. Entonces los acordeones se convierten en el instrumento que es más útil para votar. El tema de fondo es que estos instrumentos para votar estaban relacionados con el oficialismo y se utilizó una distribución estructurada, se imprimieron millones y millones de acordeones que eran iguales, tenían un contenido homogéneo, ¿no? Y había un reconocimiento institucional, incluso del INE, lo comentaron varios de los consejeros y consejeras, en donde reportan la similitud de casi el 80% de los resultados con las 9 personas ganadoras de la Suprema Corte, por ejemplo. El segundo argumento que presentamos en la impugnación es la intervención indebida de funcionarios públicos y el potencial uso de recursos públicos para poder promover estos acordeones. Se utilizó estructura de gobierno, la participación de autoridades locales y eso, finalmente el potencial financiamiento de recursos públicos. Ya. Bueno, pues a ver, es innegable pues lo que están poniendo ustedes sobre la mesa, pero insisto, va a ser interesante el camino que esto pueda andar, ¿no? Y sobre todo si habrá o no alguna repercusión de todo esto que permita, insisto, no sé si invalidar esta elección, yo creo que no se va a llegar a tanto, pero seguramente pues poner los ojos en la del 27, que no se nos olvide que viene la del 27, Luis. Sí, exactamente, Gaby. Y además todo este trabajo que hicimos también son insumos que vamos a entregar en otro formato, no de impugnación, pero sí en formatos de recomendaciones para que puedan hacer el rediseño de la elección previo a septiembre del próximo año. Recordemos que el proceso electoral del 27 empieza en septiembre del 2026
y antes de esa fecha se tienen que tener todas las modificaciones legislativas y desde el INE las administrativas o procedimentales que se tienen que ajustar para que lo que sucedió en esta elección no vuelva a suceder. Sí. No podemos permitirnos como ciudadanía ni como mexicanos tener una elección de esta naturaleza. No le conviene ni al oficialismo, ni al Instituto Nacional Electoral, ni a los actores políticos de este país que tengamos elecciones de esta naturaleza. Creo que le hace mucho daño a nuestra democracia. Entonces, bueno, está sentada la información puesta sobre la mesa y esperamos que en este caso el tribunal la analice con la mayor seriedad y esperemos integridad posible. Y en caso de que no, pues seguirá la discusión pública durante un buen tiempo, conforme siga su proceso jurídico en espacios internacionales. Sí, y nada más rápidamente, Luis, además de Practica Lab que tú diriges, ¿qué otras organizaciones se sumaron a todo esto? Mira, está Poder Ciudadano, está Laboratorio Electoral, está PROJUC, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Defensores. Ya. Sí, con Defensores también hemos hablado mucho en este programa sobre los perfiles también de candidatos y Exacto. demás. Pues mira, ellos están revisando esos qué bueno que se hizo, Luis, y démosle seguimiento a ello. Insisto, posiblemente no pegue mucho a la elección que acaba de suceder, pero sí, como dices, 1, es simbólico, 2, se necesitan precedentes, 3, se necesita la documentación y 4, se necesita insistir en que lo que sigue pues no sea como esto que acaba de pasar. Así que le daremos seguimiento. Gracias, querido Luis, te mando un abrazo. Gracias a ti por el espacio, igualmente. Saludos a todos. Gracias, Luis Fernández, director de Practica Lab, en esta demanda que se presentó precisamente para invalidar las elecciones judiciales. Muchísimas gracias por acá. A ver, nos llama por teléfono, también lo puso en el WhatsApp, lo iba a leer, pero también llamó por teléfono Adriana Carmona. Y dice, ayer por la noche en la calle de Ámsterdam, en la Condesa, le dieron un cristalazo a mi auto, se llevaron mi bolsa con visa y pasaporte. Por favor, ayuda, si alguien la encuentra, devolverla. Y bueno, pues aquí tenemos el teléfono de Adriana Carmona. Entonces, si alguien encontró la bolsa con visa y pasaporte a su nombre, Adriana Carmona, llámenos aquí a la cabina de W Radio 55 51 668 900 y los ponemos en contacto con Adriana. Ojalá Adriana. Emilio Bravo nos llama por teléfono y dice, saludos Gaby, esa música da buena vibra. Sí, la verdad es que sí. También por acá Camila Pereira dice, saludos a todo el equipo de W Radio, hacen un excelente trabajo, muchísimas gracias. También Tadeo Camacho dice, ¿qué pueden decir hoy del plantón del Poder Judicial? Ya para cuando continuaran laborando tenemos trámites parados. Pues sí, desgraciadamente sí, lo hemos dicho todos los días, sigue este paro del plantón del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. Ayer volvimos a tenerles toda esta información y pues ahora sí que así siguen las cosas. Y Vanessa López se refiere a lo que conversé con la fiscal. Dice, ojalá sea real todo lo que dice la fiscal de la Ciudad de México. Bueno, pues la manera de ver qué tan real es, pues es fiscalizar el trabajo, en este caso, fiscalizar el trabajo de la fiscal. ¡Uf! ¡Cuánta cosa, señoras y señores! Y apenas son las 8:46. Nos vamos a ir al corte y vamos a bajarle tantito a los temas, porque es momento de Gina Jaramillo. Y luego le volvemos a subir a la intensidad informativa. ¡Vámonos! 8 de la mañana con 53 minutos. Llegó el momento de Gina Jaramillo. Gina Jaramillo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Feliz de saludarte. En esta mañana lluviosa, es viernes. Todo maravilloso. Sí, está. Lo que pasa es que, a ver, allá afuera estamos a 15 grados centígrados, pero creo que aquí en la cabina estamos a -3. La verdad es que ahorita dije, aquí está un poco fría, pero bueno. Con una cobijita en las piernas. Estoy con una cobijita en las piernas tal cual, pero bueno. A ver, me decían ahorita, va a hablar de las meditaciones de Marco Aurelio, y dije, órale, a ver, cuéntanos. A ver, las meditaciones de Marco Aurelio, pues es un texto fundacional, ¿no? Es un texto que hemos leído básicamente siempre, porque se escribió hace 2000 años. Pero ¿qué pasa con las meditaciones de Marco Aurelio y por qué quiero platicar de hoy? Resulta que las meditaciones de Marco Aurelio es un texto que históricamente se ha desatado cuando la humanidad se encuentra en momentos muy complejos. Cuando la banda está triste, cuando la gente no se halla, es como, bueno, las meditaciones de Marco Aurelio siempre han estado ahí. Hablemos de estas meditaciones y por qué son tan bonitas.
Primero que nada, decir que Marco Aurelio pues era un tipazo. Es considerado uno de los grandes 5 emperadores romanos, de hecho, el último gran emperador romano. Un tipo que nació en una cuna de seda, un tipo que siempre tuvo a la mano lo que quiso y sin embargo, él optó por el conocimiento. Desde muy joven estuvo cerca de la filosofía, su mamá, una mujer aristócrata, y su papá, un político importante, notaron a muy temprana edad que él tenía esta vocación por la docencia, por la retórica, y él no estaba considerado ni siquiera para ser emperador. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano no había democracia, era meritocracia. Entonces los emperadores normalmente adoptaban a un personaje que les gustaba el perfil y lo entrenaban para ser emperador. Dicho esto, y Marco Aurelio, con todo el cerebro intelectual que tiene, no estaba ni siquiera vislumbrado para ser emperador. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, pues resultó que no solamente era un gran líder, sino que además también tenía capacidades para dirigir las guerras y demás. Y él, desde muy jovencito, empezó a escribir sus meditaciones, que era básicamente un diario en el que no estaba ni siquiera pensado que fueran públicas ni que se difundieran. Él decía cosas como: no pierdas más el tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sea un buen hombre. Él es un tipo que, un estoico, fue un tipo que siempre vio el mundo con ojos de agilidad emocional, con mucha templanza, con mucha claridad. Y a mí me encanta su historia porque lo que es la vida, él tuvo varias hijas e hijos, sin embargo, le sobrevivieron 4 hijas y únicamente un hijo, que fue un desastre. Ajá. Cómodo, el de Gladiador, que lo conocemos, un tipo excesivo de cuerpos aceitados que mataba por deporte, que vivía entre perfumes, entre gloria, entre excesos. Y la verdad es que es como una cosa muy interesante ver a Marco Aurelio escribiendo estas meditaciones, dándole al mundo lo mejor que pudo de la filosofía, del estoicismo, de compartir, por ejemplo, frases como: el alma se tiñe del color de tus pensamientos, haz lo correcto, lo demás no importa. Y de pronto darte cuenta que tuvo un hijo que era un nefasto, ¿no? Que era cómodo, y que gracias a él el Imperio Romano se desplomó. Entonces también te habla de lo humano, de lo profundamente humano que fue este personaje que durante su reinado, cuando gobernó, enfrentó pandemias, la peste antonina, que fue una catástrofe porque básicamente aniquiló a la mitad del pueblo. Es un tipo que luchó en el norte en contra de los pueblos germánicos, mientras la corte se descomponía, pero a pesar de toda esta descomposición, él llegaba y escribía un diario, escribía las meditaciones de Marco Aurelio. Y la realidad es que, quiero conectar con el inicio de esta cápsula, hoy las meditaciones de Marco Aurelio nuevamente ocupan los primeros lugares de ventas en el mundo. ¿Por qué? Pues porque ahí hay algo. Claro. Y pasó en las guerras, y ha pasado en momentos muy complejos, en grandes depresiones, porque finalmente, a pesar del ChatGPT, todo lo que ustedes quieran y digan y manden, pues en la filosofía sí hay algo que nos da respuestas interesantes, sí hay algo ahí que nos enfrenta con nuestro propio carácter, con nuestra compostura, y que nos recuerda también que el control, la actitud, no está en los hechos, sino que finalmente somos las personas quienes decidimos cómo enfrentarnos a todo lo que a veces nos provoca, nos da tristeza, nos sacude. Así que la verdad es que es bien interesante. Marco Aurelio es glorioso. Sí, pero qué maravilla. Es que mientras hablabas entré a este bonito sitio que se llama Amazon. Y entonces busqué meditaciones de Marco Aurelio porque dije, mira, la verdad es que yo lo tuve alguna vez, ya no lo tengo, y dije, pues igual me lo compro. Y tienes toda la razón, es el más vendido, el número 1 más vendido. ¡Qué locura! Pero Gaby, es increíble, o sea, a ver, yo tengo un crush con Marco Aurelio, tengo que confesarlo, o sea, sí me parece un tipo que es generoso, que es brillante, que fue, pues de estos hombres muy iluminados que finalmente dejaron un legado. A ver, imagínate que el hombre no dejó coliseos, no dejó dóricas jónicas y corintias por todos lados, dejó un cuadernito que se llaman Las Meditaciones de Marco Aurelio, y que son geniales, y que nos dan todas las respuestas, y que desde un lugar muy estoico, pues sí, como muy entendiendo qué es una crisis, qué es una guerra, qué es el amor. Es genial. No, está buenísimo, está buenísimo. Pues ya lo acabo de comprar porque la verdad es que dije, me acuerdo que una colección increíble, pero eran ahí libritos viejos, entre ellas estaba Marco Aurelio, que en alguna de las mudanzas terminó pues saliendo, no sé por qué, pero ahorita que te escuché dije, pues es perfecto momento, así que lo acabo de comprar nuevamente y me lo echaré. Eres lo máximo, Gina Jaramillo, te mando besos, abrazos y arrumacos.
Les dejo por aquí nada más con una frase de las meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Que tengas un gran fin de semana, mi queridísima Gaby. Que nos escucha. Gracias, querida, que tengas bonito fin de semana. Yo a ti, es Gina Jaramillo, la pueden seguir en @GinJaramillo, y está buena, la verdad es que pues no lo había pensado otra vez, leer a Marco Aurelio, pero me parece perfecto. Y a ver, le mando besos, abrazos y arrumacos a mi querido Claudio Flores, a la Rorris, a Ricardo, que ya van rumbo a Oaxaca nuevamente. Estos señores se la vienen allá, es un poco sospechoso, pero bueno, pues les mandamos besos, abrazos y arrumacos. Muy sospechoso, muy sospechoso. ¡Vámonos! 9 de la mañana con 6 minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 20 de junio de 2025, el último cachito primaveral todavía que nos queda de este año, porque hoy en la nochecita entra el verano. Oigan, y se desató, ahora sí que hay que decirle a Gina Jaramillo que le toca comisión, porque harta gente comenzó a comprar las meditaciones de Marco Aurelio. Yo fui una de ellas, pero ya veo aquí, por ejemplo, los colaboradores de Así las Cosas: Ernesto Núñez, mi querido Tito Garza, Rubén Mora, todos ahí ya diciendo, pues ya, vamos a desempolvar o a comprar el libro. También por aquí me escribe en WhatsApp, dice alguien que no tiene nombre, pero me dice, bueno, seguramente tiene nombre, pero no lo ponen por acá. Dice: Las meditaciones de Marco Aurelio es el libro que se la pasa regalando el maestro de la película The Holdovers con Paul Giamatti. Pues muchas gracias también por ese comentario. Y Mauricio Valerio también me escribe aquí por WhatsApp y dice: buenos días, querida Gaby, padrísima la cápsula de Gina Jaramillo, muchas felicidades, voy a comprar el libro. Me dice: ¿me repites el título? Pues es ahora sí que un clasicazazazo, las meditaciones de Marco Aurelio, y las vas a encontrar en cualquier cantidad de editoriales, porque pues ahora sí que ese sí es un clasiquísimo. Gracias, Mauricio Valerio, y a todos los que se emocionaron con esta cápsula de mi queridísima Gina Jaramillo. Y luego por aquí me escribió un radioescucha, que tampoco sé cómo se llama. Es que luego en WhatsApp tiene por ejemplo una pelotita de fútbol, entonces no sé cómo se llaman. Sí, Alejandro Martínez dice: me contactó un joven en Insurgentes a la altura del World Trade Center, me comentó que se le escapó su águila y anda buscando, me dejó su tarjeta por si la veía, te la comparto por si alguien llega a ver un águila por la zona. Un águila. Y yo todavía le pregunté si un águila de veras, pero bueno, pues un águila. Bueno, pues si alguien ve un águila por ahí, échenos acá un mensajito o un telefonazo, y aquí tenemos el dato de contacto de quien perdió un águila. Dice que la traía en su carro, se le ponchó una llanta y en lo que la encontró estaba cambiando, se escapó el águila por el quemacocos. ¿Qué historias? Esta es una historia para la fiscal de la Ciudad de México, pero bueno. Eso no suena a águila, eso suena como a gaviota, pero bueno. En fin, pues gracias, gracias. Carolina dice: ya comentaron el caso de Carla María Estrella, sonorense, que el Tribunal Electoral la obligó a pagar una multa y disculparse para reparar daños a la diputada de Sonora Diana Barreras, entre otras sanciones. Sí, bueno, no he comentado el caso específico de Carla Estrella, pero he comentado el de muchos otros. Anda desatada la censura en el país. Gracias también por acercarme este dato. Y bueno, y a toda la gente que anda el día de hoy muy activos. Mucho de qué hablar todavía en esta hora por delante, así que, señoras y señores, con esto que propuso Isaac Morán, mi jefe de información, que está listo para la fiesta. Suena rico también, ¿Qué tal, mi querida Maita Suela? Dice: también ya compré mi libro, ¿no? Les dijo que ya estamos todos. Bueno, esto que se llama Mal de Amores, de Sofía Reyes y Becky G. Con esto arrancamos ya ahorita, sin café, pero hoy he andado en plan agüita de coco muy fría. Con eso arrancamos. ¡Súbale!
no tienen nada de qué preocuparse, sino todo lo contrario. Va a haber seguridad social y no va a cambiar el esquema en el que son contratados. Son mecanismos que protegen a las y los trabajadores y le dan la posibilidad de tener acceso a la seguridad social. Hoy, dentro de unas horas, inicia la sesión de la comisión permanente y ya tendremos todo preparado para que se convoque al periodo extraordinario, pero como todo, pues esto está abierto a muchísimas discusiones, debates. Eso no veo que se pronuncien las organizaciones internacionales de derechos humanos. Yo no he visto a la ONU hablar de cómo en Puebla disminuyó el 30% de los feminicidios. Claro, es nuestra obligación, no estamos haciendo nada extraordinario. Ey, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una domi que lo mueva rico, y que lo prenda desde la mañana. Así las cosas. Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con aquello de lo que también ya hemos hablado aquí en estos micrófonos y lo que ha estado sucediendo en los últimos minutos. Escuchaban ustedes actualizada la voz de la presidenta de México. Acaba de terminar, por cierto, la conferencia todas las mañanas, pero bueno, pues estuvo hablando hoy, por supuesto, también de lo que ha estado sucediendo con Eric y las afectaciones con estas lluvias del huracán que pegó en las costas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas y en una buena otra parte del país con mucha lluvia, pero también habló de los trabajadores de plataformas, de los Didis, los Ubers, los Rapis, etcétera, que esta semana han estado protestando. En un ratito más estaremos hablando de ello, pero hoy fue tema en la conferencia mañanera. Y luego también el diputado Ramírez Cuellar, con el que hablé el día de hoy en estos micrófonos, diputado de Morena, en donde nos confirma lo que ya se adelantaba, que habrá periodo extraordinario de sesiones en el Congreso a partir del próximo lunes, a partir del 23 de junio, y que durará por más o menos hasta el 2 de julio, aunque dicen una de esas se extiende un poquito más. Son casi 27 temas, y digo casi porque todavía no llegan todos los que van a estar discutiendo, y como lo comentábamos aquí, son apenas 8 días que tendrán ahí para discutir temas tan ligeritos, tan poco complejos, como Guardia Nacional, Ley de Seguridad, lavado de dinero, telecomunicaciones y radiodifusión, personas desaparecidas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ojalá no tengamos otra vez legislación al vapor, pero me temo que así sucederá. La voz de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, que anda diciendo que por qué la ONU lo critica. ¿Por qué critica a Puebla con su ley censura y no lo felicitan por otras cosas como haber disminuido los feminicidios? A veces ya no sé ni qué decir para no repetirme, pero creo que primero, como bien dice Marta Tagle, tampoco es que las cifras en torno a los feminicidios sean las que dice que son. Y dos, una cosa es una cosa y otra cosa, señor, es otra cosa. Así que estemos claros en ello, y hay una ley que preocupa mucho también a la presidenta de México, también a la secretaria de Gobernación, que ya dijeron que no, pero bueno, así las cosas. Y luego un fragmento de esta canción que se llama Latina Forever, de Karol G, que el día de hoy, en el primer minuto de viernes 20 de junio, sacó su nuevo disco que se llama Tropicoqueta. Así las cosas esta mañanita, y varios anuncios. Uno, le mando un abrazo a todo el equipo de ACNUR, que es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, al maestro Giovanni Lepri, por supuesto, y a todo el equipo de ACNUR. ¿Por qué? Porque nuevamente habrá un palomazo para atender, digamos, para ser solidarios con los refugiados. La agencia de la ONU presenta el Palomazo 2025, Música en Solidaridad, un concierto que busca visibilizar la situación de quienes se han visto forzados a huir de su país por la violencia, el conflicto o la persecución, y movilizar el apoyo ciudadano a través de la música. Va a estar Gran Sur, banda que fusiona sonidos del pop, rock y la música tradicional mexicana, e integrada por Sofi Mayen, Cha, Iñaki y Elohim Corona.
Ellos van a encabezar el 6º Palomazo por las personas refugiadas. A esta edición se van a sumar las voces de Andrea Echeverry, de Vivir Quintana, de Leonardo de Lozán, y acompañarán Flor Ángel Cuicas, violinista refugiada, Said Ortúa, violinista refugiado, y Mayumi Kimura, pianista y funcionaria de la ACNUR. Esto se va a llevar a cabo el 20 de junio, es decir, hoy a las 19:30 horas en la sala Netzahualcóyotl. Esto está aquí en el sur de la Ciudad de México, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y bueno, pues pueden conseguir los boletos en la propia taquilla o en boletoscultura.unam.mx. La recaudación del concierto va a contribuir a brindar apoyo a las personas refugiadas en un contexto desafiante para la asistencia humanitaria. Ojalá se animen a ir. Aquí hemos apoyado mucho los palomazos, ya son varios palomazos por los refugiados, y bueno, pues el día de hoy allá en la sala Netzahualcóyotl a partir de las 19:30 horas. Anímense, es una buena causa y es muy buena música, la verdad. Uno de los temas y el otro. Tercer aniversario del asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, se los decía yo hoy hace un ratito. Le mando un abrazo a Carlos Dávila de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que me lo acercaba, pero tengo en la línea al doctor Luis Arriaga. Él es rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es además jesuita, por supuesto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gaby, muy buenos días. Un saludo desde aquí, desde tu universidad, la Universidad Iberoamericana. Gracias, un saludo hasta allá y un saludo a la estación de radio, por supuesto, también de la Ibero. Luis, es el tercer... Que tú fundaste, por Exacto, cierto. Sí, que me tocó fundar. Ese bebé que ya creció, hay que decirlo, un bebé que ya creció, así que con mucho cariño mando abrazos para allá. Luis, se cumplen 3 años del asesinato de los jesuitas allá en la Sierra Tarahumara. A ver, recuérdanos un poco de lo que estamos hablando, Luis. Mira, pues te recuerdo un poco. El 20 de junio de 2022, un grupo criminal liderado por José Noriel Portillo Gil, llamado el Chueco, inicia una disputa tras un juego de béisbol, secuestrando a 2 jugadores y atacando una casa familiar de un guía turístico. El señor se llamaba Pedro Palma. Bueno, huye herido y entra a nuestra iglesia, una iglesia que tenemos los jesuitas ya desde hace siglos, la iglesia de San Francisco Javier, en la comunidad de Cerocagui, en la Tarahumara. Y entonces este señor, el guía de turistas, entra, pide auxilio a 2 sacerdotes jesuitas. Uno es Javier Campos Morales y el otro es Joaquín Mora, que trabajan ahí desde hace tiempo. Entonces el Chueco presuntamente asesina al guía de turista, a Palma, dentro de la iglesia, y también mata a los 2 sacerdotes jesuitas. Luego un grupo armado sustrae los cuerpos de la iglesia y los sube a una camioneta. Y ese día hubo también secuestros de turistas y demás. Bueno, los cuerpos están perdidos, no aparecen. Después, el 22 de junio, se confirma el hallazgo de los 3 cuerpos desaparecidos. Se realizan misas en honor a las víctimas de Chihuahua, de Krill, desde luego una gran conmoción nacional. Y bueno, pues ha sido, ya pasa el tiempo, y recordemos que en marzo de 2023, el 22 de marzo, se anuncia, el presidente López Obrador anuncia la confirmación del ADN del cadáver del Chueco encontrado en una comunidad de Sinaloa. Creo que es el Choix. Y la Compañía de Jesús pues lamenta lo sucedido. Y esto ya me acuerdo muy bien, Gaby, porque tú estabas dando una clase y fuiste inmediatamente a mi oficina y me dijiste, ¿qué pasó? Y entonces yo te dije, eso no es justicia, eso es un ajusticiamiento, ¿verdad? Es diferente. Bueno, esos son los hechos en síntesis, Gabriela. Sí, y me parece muy importante, Luis, esto que lo dijiste en ese momento y lo estás repitiendo ahorita. Justicia no es el que haya aparecido muerto
muerta la persona que cometió estos crímenes. Como bien dices, eso se llama ajusticiamiento, y en un país como este, en ninguno, pero en un país como este no podríamos celebrar jamás como justicia el que maten o aparezca muerto en un presunto criminal o un criminal identificado. Así que eso me parece fundamental. Y bueno, tercer aniversario, 3 años después, Luis, pues ¿qué decir 3 años después? Pues que sigue habiendo, mira, el año pasado me tocó estar ahí, de hecho este año yo quería ir también a recorrer estos maltrechos caminos en la Sierra Tarahumara. El año pasado fui con el rector de la Universidad de la Ibero Puebla y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Santiago, y recorrimos pues la Sierra Tarahumara, y bueno, pues vimos también y vemos hoy también, porque ayer hablé con uno de mis hermanos que está allá en la Sierra Tarahumara, Enrique Mireles. Vemos y también una Sierra Tarahumara en donde sigue habiendo falta de acceso a oportunidades y una falta de garantía a los más elementales derechos fundamentales. Una Sierra Tarahumara que muestra también la precariedad en la que viven nuestros pueblos indígenas, y que resulta, Gabriela, apabullante y contrastante con esa belleza que tienen sus barrancas, la naturaleza, claro. Y nos remiten pues a estos misterios que existen en nuestra humanidad. Y ahí pues en Cerocahui, en 3 años, pues 3 años después, cómo se vio trastocada un límite que se da en un entorno de violencia generalizada en el país, y que esta violencia no ha terminado, ¿verdad? Bueno, tú día a día das cuenta de lo que ocurre en el país y muestras tu preocupación de un país en donde pues relato tras relato muestran aún un pueblo con temor y muy vulnerable. Sí, y además, sí, mientras te escuchaba, Luis, recordaba pues todo lo que ha sucedido desde aquel día del asesinato, que aquí pues dimos cuenta de ello desde muy temprano, y luego todo lo que fue sucediendo, estos diálogos por la paz que también se organizaron después de estos conversatorios pues en todo el país, con personas de la sociedad, o sea, había de todo, ¿no? Desde líderes comunitarios, pero también policías, pero también simple y sencillos ciudadanos que querían aportar su reflexión sobre la paz y sus problemáticas, lo que se presentó en su momento en este gran conversatorio allá en la Universidad Iberoamericana en Puebla, y bueno, pues una serie de recomendaciones que salieron de ello, y bueno, pues en un país que sigue con esta violencia, que yo me quedaría con la reflexión también, Luis, de una violencia que no podemos normalizar, ¿no? Es decir, pasaron 3 años de este asesinato y de tantos otros que han estado pasando en el país, pero simple y sencillamente no podemos normalizarlo y decir, bueno, pues sí, ya sucedió, Luis. Así es, mira, el dolor y la violencia no nos deben de paralizar, nos deben de movilizar. Por eso creo que también más allá de la conmemoración de la muerte de los sacerdotes jesuitas, de mis hermanos, también pues estamos invitados a la acción, a un llamado para también iluminar el presente, fortalecer la esperanza y bueno, exigir pues que se viva realmente un país en donde podamos vivir como Declaración Universal, liberados del temor y de la miseria. Creo que esto es sumamente importante. Y bueno, este tercer aniversario del asesinato también de Javier Campos, de Joaquín Mora, de 2 hombres octogenarios que entregaron su vida ahí, pues creo que también es un llamado pues a que el Estado asuma una responsabilidad que revela falencias estructurales en materia de procuración de justicia, un llamado también para revertir estas condiciones de impunidad y la ausencia de un debido proceso. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? En un país marcado
por el dolor y la impunidad. México lleva más de 18 años atrapado en una espiral de violencia que no cesa. Así es. Hay más de 125,000 personas desaparecidas, hay zonas donde el control ya no es ejercido por instituciones, sino por redes de muchos tipos, incluso criminales, un sistema de justicia pues que yo lo he vivido en carne propia porque me he dedicado por muchos años a esto, un sistema de justicia colapsado del cual tú también das cuenta, fiscalías que no investigan, impunidad del 95%, corrupción en el sistema penitenciario, y a esto sumamos también esto que decías hace unas horas, esta reforma judicial que se ve ensombrecida por una pobre participación y empañada por un proceso pues que dejó mucho que desear. Esto es mi reflexión, Gabriela. Y muy importante, y por eso tenerte también al aire me parece fundamental. Ahorita vamos a compartir también lo que va a suceder el día de hoy, repique de campanas en todos los templos del país a las 3 de la tarde, en fin, una serie de actividades, pero sobre todo, pues mantener viva la indignación, el dolor, pero sobre todo la acción. Gracias, Luis, te mando un abrazo. Un abrazo, Gabriela, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Contigo y gracias. Igualmente es Luis Arriaga, el doctor Luis Arriaga, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, en esto que les digo, el tercer aniversario del asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, que fue el 20 de junio, en donde asesinaron a los padres Joaquín Mora y Javier Campos, y al guía de turistas Pedro Palma, y bueno, también están aquí incluyendo en esta conmemoración otros dolores, dice, como el de las madres buscadoras, también la muerte del padre Marcelo Pérez allá en San Cristóbal de las Casas, al padre Javier García Villafaña, párroco en la comunidad de Capacho de la diócesis de Zamora, los jóvenes reclutados en Teuchitlán, Jalisco, los bosques arrasados en la Sierra Tarahumara, los comuneros asesinados en Oaxaca, los jóvenes acribillados en Salamanca y San Felipe, Guanajuato, los candidatos y funcionarios públicos asesinados y las miles de personas desaparecidas en México. Un momento para detenernos porque claro que esto también importa. Bueno, así las cosas. Gracias a todos por sus llamadas, por sus comentarios. Un exitazo, lo que dijo mi querida Gina Jaramillo, la cantidad de personas que ya me dijeron, acabamos de comprar el libro de Marco Aurelio. Pues eso de verdad me parece increíble. Qué bueno que convirtamos en un triple bestseller las memorias de Marco Aurelio, y eso pues lo logra, por supuesto, mi querida Gina Jaramillo, que ya puso ahí en sus redes sociales, @Gin Jaramillo, pues esto, el libro Meditaciones de Marco Aurelio. A las 9 de la mañana con 42 minutos y no quise despedir el programa, todavía nos queda un poquito, por supuesto está Maleta Hecha con Rubén Mora en un ratitito más, las recomendaciones de cine, que por cierto le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestro queridísimo Arturo Aguilar, porque fue papá Arturo Aguilar, échame por ahí unos aplausos. Y me da muchísimo gusto, la verdad, le mandamos todas las mejores vibras del mundo mundial a Arturo y a Grisel por la llegada de Grecia Sofía. Le mandamos muchos besos, abrazos y arrumacos. Acaban de hacer hace nada, Entonces, bueno, pues ahí está, y espero que disfruten mucho también este momento. Pero bueno, todas las recomendaciones las tenemos grabadas y las vamos a también poner en nuestras redes, en todas nuestras plataformas digitales. Pero les decía que quise tomarme rápidamente unos minutos porque hace rato les comenté del caso Luis de Llano y Sasha Sokol y lo que puede pasar el próximo 25 de junio. Así que le eché rápidamente un telefonazo a la abogada Melissa Ayala. Melissa, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Gaby, pues muy contenta de estar contigo el día de hoy para hablar, aunque sea de buenas noticias, ¿no? Creo que en estos días se necesitan. Exactamente, Melissa, pues seguía un poco tu hilo. Dices, el próximo 25 de junio la primera sala resolverá el amparo presentado por Luis de Llano con el objeto de no pagar daño moral a Sasha Sokol. A ver, cuéntanos. Sí, mira, este es un asunto que fue atraído por la Suprema Corte y vaya, creo que es importante entender de dónde viene, ¿no? Este asunto llega porque la Suprema Corte dice es de suma importancia y de trascendencia nacional que nosotros resolvamos y sentemos un criterio de qué ocurre si ya pasó más de 10 años y una víctima de abuso sexual
inicia un proceso civil. Aquí hay que recordar que existen distintos procesos, pero en este momento estamos hablando de un caso civil en donde la víctima dice que le tienen que reparar el daño moral sufrido, ¿no? Entonces, hay que recordar que aquí estamos en un tema civil, no un tema penal. Entonces, en este caso, lo que Luis de Llano estaba argumentando es que el Código Civil que aplica en este caso señala como tiempo de prescripción 10 años, y dado que Sasha inició el proceso después de los 10 años, entonces ya no se podía ir en su contra. Básicamente esa es como la carnita del asunto. Si una víctima de abuso sexual inicia un proceso civil por daño moral en contra de su agresor después de los 10 años, si esto puede continuar. Después de los 10 años de sucedido. El abuso. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en materia penal ya se ha dicho que dado la gravedad de los hechos que estamos hablando, no opera la prescripción, no opera la caducidad. ¿Por qué? Justo porque el Estado tiene la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes. Pero esto era en materia penal, y vaya, muchísimos, no me atrevería a decir que todos, pero la mayoría de los códigos penales locales ya señalan que no opera la prescripción en este tipo de delitos. Ahora, en materia civil, todavía no teníamos un criterio, y es por esto que la Suprema Corte atrae el caso, y en esta ocasión sabemos que el asunto está listado para el 25 de junio. El proyecto del ministro Pardo sigue la misma línea, es decir, lo que él señala es determinar que no opera la prescripción en casos civiles cuando se está alegando un tema de abuso sexual como el que Sasha Sokol estaba manifestando. Y esto es, además de para el caso en sí mismo, Melissa, es importante. ¿Por qué? Además de para el caso en sí mismo. No, es importantísimo porque abre la puerta a que víctimas de abuso sexual, porque, a ver, hay que entender la situación, ¿no? En muchas ocasiones las víctimas de este tipo de situaciones se tardan muchísimos años. Tiempo. Exacto, en poder entender que lo que vivieron no fue algo normal, no fue algo adecuado, y entonces esto abre la puerta también para que busquen justicia tanto por la vía penal como por la vía civil. Ya. Sí, porque siempre viene, ¿no? La famosa frase de ¿y por qué no lo denunció antes? Bueno, en estos asuntos la denuncia viene cuando la víctima puede denunciar, ¿no? Cuando tiene las condiciones anímicas, etcétera, para denunciar, y a veces pasa muchísimo tiempo, pero eso no quita la gravedad del hecho en sí mismo, y bueno, por eso, como te entiendo, es fundamental lo que suceda el próximo 25 de junio, ¿no? Es fundamental, y además sí me gustaría retomar el perfil que tiene el ministro Pardo. El ministro Pardo es un gran abogado, pero ha sido un abogado formalista, ¿no? Es un abogado que tiene una trayectoria sumamente destacada, pero que dentro de la primera sala siempre ha sido pues el más rígido, por decirlo de alguna forma. Entonces, y esto tiene sus cosas positivas, por ejemplo, que me parece que en este caso cualquier abogado, cualquier abogada procesalista va a retomar muchos de los argumentos que menciona el ministro Pardo también para poder fortalecer las defensas que podamos hacer en juicio, dado que está tan bien cuidado este asunto que nos va a permitir abrir la puerta para que más niñas, niños, adolescentes que hayan vivido este tipo de violencias en el pasado puedan acceder a la justicia en el futuro. Ya, pues importantísimo, y por eso dije antes de que acabemos el programa, por supuesto lo quiero revisar contigo. ¿Y esto tú crees que transite bien el 25 de junio? Yo creo que sí, la verdad es que las y los ministros que integran la primera sala actualmente son ministros sumamente progresistas que han emitido sentencias en protección de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género, y que además este propio proyecto retoma la perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir esto? En estos supuestos, por ejemplo, en donde tenemos que hablar de cuestiones de género, cuestiones de edad, de asimetrías de poder, no solamente podemos decir, bueno, es que lo vamos a juzgar con perspectiva de género porque es una mujer, ¿no? Sino aquí era un tema también de una infancia, una adolescencia. Entonces, creo que las y los ministros de la primera sala tienen una muy buena trayectoria, muy buena línea jurisprudencial en defensa de estas comunidades. Bueno, pues ya tendremos ahí los ojos puestos. Gracias, querida Melissa, te mando un abrazote. Un abrazo y que sea un gran viernes para todas y todos. Y para ti también, Melissa Ayala, abogada extraordinaria, pues con esto que sucederá la próxima semana. Nos vamos a ir al corte, regresamos con la maleta hecha, y antes de irnos tengo regalitos, así que ni se les ocurra irse. Venga. Bueno,
Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Gracias, querido Rubén Mora. Ahí está, maleta hecha. Ya saben, Rubén Mora conduce el mejor programa de turismo en la radio. Lo pueden escuchar los sábados a las 12 del día aquí en W Radio. Y nosotros nos vamos, pero tengo 2 boletos dobles para el béisbol del sábado 21 a las 4 de la tarde. Van a jugar los Acereros de Monclova contra los Diablos Rojos, esto en el estadio Alfredo Harp Elú. Y pues básicamente los vamos a regalar por teléfono. Así que a las 2 primeras personas que llamen a las 10:15 hora del centro del país, llamen por teléfono y digan que quieren ir al béisbol. Bueno, pues se llevarán estos 2 pases dobles para el béis de mañana a las 4 de la tarde. Un regalito para que vean que los apapachamos hasta el último minuto del programa. Gracias a todos por esta semana intensísima, y gracias a todos por sus comunicaciones. Ahora sí que hemos estado platicando muchísimo, y bueno, todo lo que tuvimos lo encuentran por supuesto en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Tengan un muy lindo fin de semana, y el lunes a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.